acaba de decir, no me animo a ver la cabeza de Horacio. Mirá que es grande la cabeza de Horacio. Cuando era chiquito le decían cabezón, se enojaba. El famoso chiste aquel, mamá me dicen cabezón, nada, quedar tranquilo, anda a buscar 5 kilos de papa. ¿En qué las traigo? En la gorrita, ¿viste? Esos chistes tontos que cuando éramos chicos. ¿Tiene que ver algo la tontera con lo que tenemos adentro? ¿O la viveza? ¿O qué es eso? ¿No? ¿Dónde naciste? En Mar del Plata. ¿En Mar del Plata hace mucho? Hace unos cuantos años, hace 32 años. Un viejo, es tremendo. Tengo la información acá, tengo todos los datos, toda la currícula. Si digo toda la currícula que tiene, a la edad que tiene, bueno, lo que va a ser dentro de algún tiempo. Y además, si empiezo a leer la currícula, terminamos la hora más o menos cuando empieza, no sé si cuando empieza con el Cabezón, también hablando de Cabezón, ¿no? El otro programa. Bueno, 4 de diciembre, o sea, pronto va a cumplir años, ¿no? Tiene muchas ocupaciones, becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, trabaja en el Instituto de Neurología Cognitiva en Buenos Aires, y después sigue y sigue, es larguísima, ha hecho libros, ha estado... No puedo leer todo tu currícula, sería demasiado, y me gustaría preguntarte, ¿qué son las neurociencias? Perdón, no dije cómo se llama, me ando mal de la neuro. Bueno, está con nosotros Adolfo Martín García, nació el 4 de diciembre de 1982, tengo el domicilio de la casa, se lo dejamos para las chicas después, cuando quieran, los pedidos. Sí, yo suelo circularlo entre las chicas, pero no viene nadie, Eduardo. ¿Vos estudiaste en Mar del Plata? Yo estudié, parte de mi formación la hice en Mar del Plata, sí. ¿Dónde? Digamos, la primaria la hiciste acá. ¿Naciste en Mar del Plata? Yo nací en Mar del Plata. ¿Siempre en Mar del Plata, no? No, nací en Mar del Plata. Mi padre es valcarceño. Ah, de Valcarce. Sí, mi madre sí es marplatense, pero bueno, nací, digamos, circunstancialmente. Ya mis padres vivían en Valcarce, vinieron, me tuvieron acá en Mar del Plata, pero me crié... Porque era mejor la clínica, digamos que sí. Y bueno, no sé, yo soy oriundo de Valcarce, viví hasta los 18 años en Valcarce. O sea, ¿a qué escuela fuiste de Valcarce? Mirá, hice la primaria en la escuela número 13 y luego estudié el secundario en el Colegio Nacional. Bueno, estamos hablando de establecimientos estatales. Exactamente. Perfecto. De ahí hiciste un paso por la universidad. Exacto, sí. ¿Dónde fue eso? Primero me recibí de traductor técnico científico. De traductor que de inglés. Traductor de inglés, aquí en el Mar del Plata Community College. Ajá, sí. Bueno, que ahora quedó subsumido por la Universidad KS, ¿no? Sí. Luego, en paralelo a esos estudios, hice el profesorado de inglés en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Facultad de Humanidades. Ahí la conoces a Natasi, entonces. ¿A? Natasi. No la conozco, no tengo el gusto. Sí, fue profesora, sí. Pero creo que zafó de tenerme como alumno, así que bien por ella. Bueno. Y bueno, luego continué con mi formación de posgrado, haciendo cursos y estancias de investigación y formación en el exterior, y obtuve mi doctorado en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. ¿El doctorado es de...? El doctorado es en letras, pero digamos las denominaciones de los doctorados a veces muy poco dicen sobre el ámbito de especialidad del que detenta el título, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque estoy viendo acá que presentás un libro que dice que son las neurociencias. Exacto. Y uno entra a pensar, este es médico. Claro, claro. Lo primero que uno... Absolutamente. Es neurólogo. Exacto. Médico neurólogo. Claro. No, pero es interesante, ¿no? Porque por eso quiero ahondar en esta... Sí. Te agradezco mucho que te prestes a este encuentro un tanto desprolijo, si se quiere, pero... para que aquellos que nos están escuchando a lo mejor puedan desayunarse de que no es necesario ser médico para abordar este tema de las neurociencias, ¿no? Absolutamente, no. Yo te agradezco que vos lo hayas tornado desprolijo de entrada, porque generalmente yo soy el responsable de eso, así que me desligás de la responsabilidad. Una cosa interesante que tienen las neurociencias como campo de investigación, de estudio, es la heterogeneidad, la variedad de las formaciones que tienen quienes se insertan allí, ¿no? Entonces sí, obviamente muchas de las personas que trabajan en neurociencias vienen de ramas más duras de la biología, la neurología específicamente, la neurofisiología y demás. Pero como las preguntas que se abordan en las neurociencias son tan amplias que básicamente
recogen la totalidad de la experiencia humana, uno puede encontrar neurocientíficos cuyas formaciones, cuyas trayectorias formativas provienen de distintos lados. Yo soy lingüista de formación y lo que yo estudio es el lenguaje. Tu primer paso fue conocer otro idioma. Mi primer paso fue... tu idioma de nacimiento. Sí. Es cierto que una vez que vos te voy haciendo preguntas, sé que vas a poder responderla. Es cierto que una vez que vos aprendés un idioma que no es el tuyo, después aprender el tercero, el cuarto, se facilita por algún tipo de ejercicio especial que tiene la mente. En general yo tendría a responderte que sí, pero hay que ver también cuál es la relación entre esos idiomas. Generalmente estos fenómenos de beneficio para la incorporación de lenguas subsecuentes a la segunda, ¿no? Una tercera, una cuarta Sí. lengua, son ciertos en la medida en que esas lenguas sean similares, compartan propiedades con las lenguas que ya manejás. Claro, es Entonces decir, pensá, por ejemplo, para un hablante nativo de español. sí, el italiano, el francés. Exactamente, las lenguas romances, exacto. Claro, está bien. Exacto. En cambio, si vos te pones la tarea de decir, bueno, quiero aprender a hablar chino, mandarín, por ejemplo, te vas a encontrar con desafíos distintos y va a ser poco lo que vas a poder transferir de aquellas lenguas que ya manejás a ese nuevo universo de conocimientos no del tiene chino. nada que ver entonces un ejercicio especial que pueda tener la mente, ¿no? A ver. O sí. Por ahí va la pregunta. Claro, no, está muy buena la pregunta y de hecho es, va al corazón de una de las líneas de investigación que tenemos en el laboratorio y que está muy en boga en las neurociencias actuales, que es si el bilingüismo, de algún modo, cambia nuestra mente, si la mente del bilingüe es distinta de la mente de la persona que habla una sola lengua. La respuesta es que sí. Uno tal vez pensaría que, ser bilingüe es de algún modo tener como dos monolingües adentro de la cabeza, ¿no? Bueno, eso no es así. Una de las consecuencias que tiene el bilingüismo sobre la mente humana es que trae ventajas en algunas habilidades cognitivas. Por ejemplo, en la memoria a corto plazo, en lo que se llama control inhibitorio. ¿Qué es la memoria? Esto es interesante, ¿no? Porque acá tal vez nos está escuchando mucha gente mayor y dice, yo no tengo una memoria a corto plazo. Me olvido de lo que pasó hace 2 días, pero me acuerdo de lo que hace 50 años me sucedía, Claro, ¿no? claro. Entonces, cuando hiciste esta aseveración de la memoria a corto plazo, también antes de que se me escape, porque yo la tengo a muy corto plazo la memoria, ¿no? ¿Es cierto que vos recién incorporás un idioma totalmente cuando soñás en el idioma que vos aprendiste? ¿O es relativo eso? Son juicios que me parece responden más a la elegancia poética que no. al rigor del descubrimiento científico. Te hago esa por pregunta. supuesto. No sé, por una experiencia personal que tuvo una de mis hijas, ¿no? A ver. Ella estuvo viviendo, ella habla español, habla inglés, y estuvo viviendo en Turquía durante un año, y un día me dice, soñé en turco. Entonces, yo digo, bueno, soñar ya en un idioma que no es el tuyo, se me ocurrió a mí pensar que a lo mejor ya lo tenés más incorporado o algo. No necesariamente, no, está bien, perfecto. No necesariamente uno en los sueños, pone en juego, en gran medida, claro, el conocimiento que tiene bien, enraizado en su sistema cognitivo, pero también en principal el eco de la información que ha procesado recientemente. ¿Eso es lo de corto plazo? No necesariamente. No tiene que ver. Uno piensa, por ejemplo, en la memoria, ¿no? Generalmente se piensa en la memoria como si fuera un lugar en el cerebro, ¿no? Como ¿a dónde está la memoria? Sí. En realidad no es un disco rígido. No es un disco rígido. No es un disco rígido. Muchas veces utilizamos metáforas del cerebro como si fuera una computadora, pero generalmente se prestan mucho más a confusión de lo que contribuyen a entender el cerebro, Lo primero que tenemos que saber es que la memoria no es una cosa, no es un lugar, no es un depósito, un almacén, no es una parte del cerebro. Todo el cerebro, de algún modo, contribuye a la memoria. La memoria es una función, no un lugar. La memoria es algo que el cerebro hace, no un lugar que el cerebro contiene. Y en ese sentido, otra cosa que tenemos que... Pará, no te me vayas, porque había quedado pendiente, ahora me acordé de la memoria a corto plazo. Claro, ahí llego. Ajá. Uno dice la memoria, ¿no? Entonces ya al poner un sustantivo singular, la memoria, primero, uno piensa que eso es una cosa. Y en realidad no es un objeto, no es un lugar, como decía. Y otra cosa, como es un sustantivo singular, la memoria, uno piensa que es una sola cosa. Eso también es un error. En el cerebro tenemos distintos sistemas de memoria, cada uno de los cuales se especializa en el procesamiento de ciertos tipos de información.
tenemos memoria a largo plazo, tenemos memoria a corto plazo y también tenemos una memoria, digamos, y dentro de la memoria a largo plazo tenemos subdivisiones. Una cosa, por ejemplo, es, a ver, cuando uno se persigna, ¿sí? O cuando uno se ata los cordones. Eso pone en juego la memoria, digamos, ¿no? O sea, uno no es cómo se hace. Exactamente, o sea, vos ya sabés cómo hacerlo y ponés en Claro. juego esa información. Cuando yo te pregunto, no sé, por ejemplo, ¿qué número usaba Maradona? Vos me lo respondés. Y ahí también estás utilizando la memoria, ¿no? Ahora, los sistemas cerebrales que a vos te permiten el ejercicio de atarte los cordones o persignarte, que son cosas que haces automáticamente, sin pensarlas, sin controlarlas, son rutinas de movimientos en una secuencia. La memoria está trabajando. Eso es memoria, eso es lo que se llama memoria procedural. Y por otro lado, cuando yo te digo esto, que asocies dos ítems de información, como Maradona y un número, o si yo te pregunto quién es el presidente de tal país, eso es información que vos sabés y que se representa en otros sistemas cerebrales. Tiene que se llama intercambiarse memoria dentro del declarativa. cerebro. Tiene que Intercambiarse son dentro del cerebro. son distintos, claro. Tenés que juntar los dos sectores para encontrarle la definición. Claro, tenés que unir información, digamos, Sí. y esa información está representada en otra parte del cerebro, uno la incorpora de distinta manera y uno la pone en juego de distinta manera. Y esos tipos de memoria, fíjate, algo interesante, vos hoy hablabas de las personas mayores, ¿no? Es que son su evolución y su deterioro por la edad, ¿no? La edad, lamentablemente, Sí, nos va deteriorando el deteriora cerebro, todo, sí. deteriora todo. Yo que no puedo y vos que no te acordás. Claro. Sin entrar en la alcoba, digamos, ¿no? Digamos, estas memorias incluso tienen un distinto nivel de deterioro y de progreso del deterioro a lo largo del tiempo. Generalmente las memorias procedurales, ¿no? Suelen ser más resistentes al paso del tiempo e incluso se puede... ¿Qué son? Por favor. Procedurales. ¿Qué son? Lo que yo te decía, por Sí, ejemplo... pero repetilo porque Sí, claro. lo de corto plazo nos está Claro. afectando. Pero esto, por ejemplo, a ver, que vos recuerdes cuáles son los movimientos en secuencia que tenés que hacer para escribir, por ejemplo. O atarte los cordones, como decíamos hoy, o andar en bicicleta. ¿Sí? Ese tipo de información, digamos, está representada en ciertas áreas del cerebro, que sobre todo las áreas frontabasales del cerebro. Y una cosa interesante es que hay distintas enfermedades del cerebro, distintas patologías, que según qué parte del cerebro comienzan a afectar primero, pueden afectar más un tipo de memoria u otra. Por ejemplo, a ver, hay casos... A ver, te pido que me disculpes, porque a lo mejor son preguntas un tanto impertinentes en este momento, ¿no? Pero son cosas que ocurren a la gente. ¿Dónde dejé las putas llaves? Claro. Hay gente que pierde las cosas permanentemente. Sí. Y yo conozco gente que me pone nerviosa cuando pierde Claro. tanto las cosas, ¿no? Claro. Eso que tiene que ver con... Claro. Con la neurociencia. Mirá, mi madre en particular es un buen ejemplar de este caso. Mirá, de hecho, hice un viaje, creo, no me acuerdo si fue una provincia del norte, no me acuerdo dónde, Sí. y le conseguí un llavero, o sea, Sí. un Bien grande. un aparato, ¿no? Digamos para colgar las llaves, ¿no? Ajá. Cuya leyenda es ¿Dónde acá están las putas llaves. No, después había unos llaveros que vos silbabas y ¿Sí? y ¿te acordás? Silbabas o aplaudías y tenía un sonido y te respondía. Veo. Sí. Claro. No, vos pensá también ¿Eso qué tiene que ver con...? a ver, en la memoria, digamos, y como cualquier sistema cognitivo, está entrelazado con otros sistemas cognitivos. Una cuestión que puede incidir ahí también es la atención, ¿no? O sea, si vos, qué tanta atención estabas prestando al lugar donde dejaste la llave, qué tan consciente... Decimos la llave porque es muy común. Exacto, sí, ¿no? Sí. La llave, los lentes, ¿no? Sí, El atado de pucho para Sí, que sí, fume, sí, etcétera. Y Esos elementos que nos acompañan permanentemente, digamos. Totalmente, Sí. totalmente. Y después lo que hay que pensar es que también en el procesamiento, desde la incepción de un recuerdo hacia su procesamiento, hay un montón de etapas. Una cosa es cuando yo, digamos, primero me apropio, adquiero ese recuerdo. Otra cosa cuando yo lo consolido. Otra cosa es cuando yo
lo relaciono con distinta información y otra cosa cuando yo lo evoco. A ver, quiero pasar por este lado, ¿no? Porque es muy divertido lo que nos ha sucedido algunos años con nuestro programa. Llevamos muchos años de programa, 45 y un poquito más, pero en otra época hacíamos un programa que era recordar cosas pretéritas, cosas que... Y entonces, de un mismo escenario, había diferentes recuerdos, es decir... Vos te dabas cuenta que alguien decía algo y después otro llamaba por teléfono y retrucaba, no, eso no era así. Es decir, ¿cómo se entiende eso? Si estaba la bandera puesta en este mástil, el mástil tenía esta altura y uno lo veía de una forma, otro lo veía de otra y estamos viendo el mismo mástil. Buenísimo, es muy buena la pregunta. Y también sirve para derribar otros mitos sobre la memoria, ¿no? Uno suele pensar que esto de pensar la memoria como un disco rígido, ¿no? Que almacena la información inmaculada tal cual se presentó. Eso no es así. La memoria, sobre todo, la memoria no es el registro transparente y perfecto e inmutable de las experiencias que tenemos. Al contrario, la memoria es constructiva y se va reconstruyendo. Cada vez que vos recordás una situación, que vos evocás un recuerdo de tu infancia, de esta bandera que me mencionás, lo que sea, lo vas a estar poniendo en juego con un montón de información que está activa en ese momento en que vos la estás evocando. Cada recuerdo, cada evocación que hagas va a alterar el recuerdo. Le vas a ir agregando cosas, le vas a ir sacando cosas. Paradójicamente, lo mejor que podés hacer para distorsionar un recuerdo es recordarlo muchas veces. ¿Ah, sí? Cuanto cuando vos más veces traes a colación, sí, te lo traes, ¿no? Al momento. Lo traes al momento, sí. Ese recuerdo, más lo vas a ir mutando y alejando de aquel registro original. Porque va a estar atravesado por tu estado de ánimo actual, la información que recientemente... todo lo que vos en un momento X, te rodea, te puede hacer cambiar a lo mejor el color del colectivo que pasaba en el año 40 Totalmente. Por Luro y Champañá. Totalmente. Por decir algo. A esto te lo cuento porque nos sucedía, no porque era de tal color o era de tal otro color. Claro. Y eran gente contemporáneos, ¿no? Y que lo veían distintos colores. Mirá, y claro. no eran daltónicos. No, claro. Es que a esto sumale que esto pasa al interior de una persona. O sea, una misma persona te puede decir 2 o 3 cosas distintas sobre una misma situación en distintos momentos. Sí. Imagínate cuando pensás en distintas personas, claro. ¿No? Vos sabés que hay estudios que han explorado esto. Y mira, te voy a contar un experimento muy famoso que tiene que ver con lo que se llaman falsos recuerdos. ¿Sí? Falsos recuerdos. Es un experimento muy celebrado que básicamente quería demostrar que la memoria, no es un registro transparente, sino que uno puede manipular lo que las personas recuerdan o creen recordar. Este experimento era así: se le presentaba a distintas personas un video en el cual había un choque entre 2 automóviles, ¿sí? Y esos 2 automóviles chocaban, tenían un impacto, ese era el video. Luego a las personas se las ponían en distintos grupos, ¿no? Y se les hacían preguntas sobre el video que acababan de ver. Algunas personas, por ejemplo, la clave era que en las distintas pruebas se utilizaban distintos verbos. Entonces, por ejemplo, a un grupo se le preguntaba: cuando los autos se tocaron, ¿hubo vidrios rotos? A otros se les preguntaban: cuando los autos colisionaron, ¿hubo vidrios rotos? A otros se les preguntaban: cuando los autos se estrellaron, ¿hubo vidrios rotos? Todos habían visto el mismo video. Cuando se utilizaban verbos que tenían más acción, ¿no? Que denotaban el de estrellar, rotos, ¿no? La gente sistemáticamente reportaba que sí había visto vidrios rotos, aun cuando en el video en ningún caso había visto ningún vidrio roto. Esto es interesante y tiene incluso implicancias legales, ¿no? Tiene que ver, pensar la situación de un testigo. Claro, siendo testigo. ¿No? O sea, las palabras que puede utilizar un abogado, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te puede obligar a una respuesta, entre comillas? Exactamente, te puede inducir o puede sesgar una respuesta. Pero digamos, no hace falta que haya una manipulación maliciosa para que nuestra memoria vaya cambiando y se vaya reconfigurando según un montón de factores, ¿no? Y eso es así. Bueno, lo sorprendente es que a pesar de que nuestra memoria es falible y no es un registro de la realidad, digamos, el mundo avanza y más o menos creemos que nos entendemos cuando hablamos, llegamos a acuerdos, pero digamos,
Lo sorprendente no es que la gente recuerde distintas cosas. Eso es esperable por cómo funciona el cerebro. Lo sorprendente es que a pesar de esas discrepancias en cómo nuestros cerebros recuerdan los eventos en los que participamos conjuntamente, que a pesar de eso, podamos que haya una sociedad que más o menos está integrada y que la comunicación entre las personas sea viable. Eso es lo que ustedes dentro de la neurociencia lo toman como un trabajo muy importante, porque es una manera de encontrar un equilibrio en la sociedad también, ¿no? Que es fundamental. Totalmente, digamos, uno de los horizontes que tienen las neurociencias es esto, tratar de llevar los hallazgos del laboratorio, que a veces pueden parecer como muy deslindados de las preocupaciones prácticas de la sociedad, a campos de aplicación concretos, ya sea, hoy mencionamos el caso del sistema legal, por ejemplo, ¿no? Pero también a la educación. Tal vez el campo de aplicación más directo es la clínica. Tocaste el tema de educación, que es muy interesante, porque se está hablando tanto de la educación y habla tanta gente que no sé si sabe de educación, pero hacen propuestas de una forma, de otra, y uno desde la experiencia de los años que ha tenido, a lo mejor está totalmente equivocado, ¿no? En lo que piensa, pero el cerebro se educa. Absolutamente. Y para eso necesita elaborar y trabajar. Totalmente. Vos pensás esto, que los cerebros de todas las especies aprenden, pero solo el cerebro humano enseña. Es decir, solo la especie humana ha desarrollado un conjunto de prácticas. Un perro no puede enseñar a otro perro. Exacto. Bien, perfecto, o sea, no en el sentido en que nosotros entendemos la Sí, enseñanza, la docencia, sí, claro, ¿no? sí. O sea, vos calculás que la especie humana es la única en la historia del mundo, digamos, que ha desarrollado un conjunto de prácticas institucionalizadas, guiadas, armadas, para conducir ese proceso de incorporación de información. Ahora, vos comentabas recién sobre la sociedad, tratar de mantener un equilibrio en la sociedad, buscar, ¿no? La neurociencia, sacar lo mejor que tiene una sociedad, ¿no? Me imagino que el objetivo, bueno, de toda la ciencia, el objetivo es mejorar la raza humana, lo que sea, ¿no? Es uno de los objetivos, uno de los objetivos de la ciencia. Un objetivo de la ciencia, un objetivo importante. Totalmente. Si logramos estar un poco mejor todos los que transitamos por este planeta, está bueno que así sea, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que nos pasa hoy día a nosotros, cuando alguien viene, le hacemos una nota, no, porque... mirá, me parece una barbaridad que aplacemos a los chicos, todos tienen que pasar de año, todos tienen que pasar de grado. ¿Es bueno eso? ¿Es malo para el ejercicio del conocimiento, del cerebro? Es decir, ¿hasta qué punto es bueno? Porque algunos dicen, eso es nivelar para abajo, dicen algunos, otros dicen, no, porque nos estigmatizamos. Entonces, yo le pregunto a alguien que investiga en el cerebro, que es una cuestión casi... inalcanzable para la mayoría de la gente, porque si nos ponemos a pensar es una ciencia reciente. Sí, es una ciencia relativamente joven, Claro, sin duda. por eso. Y tal vez por su juventud también hay muchas preguntas que todavía las neurociencias no ha emprendido, y tal vez hay preguntas que nunca pueda emprender, que nunca pueda resolver. Esta pregunta, de hecho, la que vos me hacés, no creo que pueda responderse hoy por hoy desde las neurociencias. O sea, ¿cuál es el impacto de que un sistema educativo promueva el avance, la promoción de grados, independientemente del rendimiento del chico? Que yo sepa, no hay ningún estudio que haya explorado esa cuestión directamente. Sí, yo te podría dar una opinión fundada en otras investigaciones que más o menos podrían tener que ver con eso, pero sería un razonamiento indirecto. Pero, por ejemplo, digamos... Pero es un razonamiento al fin, ¿no? Sí, no, pero digamos que hay ciertos tipos de conocimiento, sobre todo en la educación lo que se trabaja es conocimiento declarativo, o sea, incorporar información de manera enciclopédica, asociando muchas veces distintos tipos de información que no están relacionadas naturalmente en la experiencia de uno, y en la cual uno no tiene una participación directa, digamos. Si yo te pregunto, por ejemplo, a ver, no sé, ¿qué desayunaste hoy a la mañana? Vos podés recordar eso haciendo un viaje en el tiempo, ¿no? Y te pones vos como protagonista, y te ves ahí, ¿no? Agarrando el desayuno. Desayuno y tal cosa, ¿no? Pero yo te digo, por ejemplo, no sé, a ver, ¿cuál es la temperatura promedio de Mendoza? Ponle que haya estudiado eso en geografía. El chico que estudió eso acá nunca vivió eso. Entonces, digamos, los procesos que pone en juego son distintos, ¿no? A lo que voy con esto es a que este tipo de información declarativa muchas veces tiene cierta estructura jerárquica,
de modo tal que para llegar a consolidar bien ciertos niveles de conocimiento, es importante que otros estén bien asentados. Si un chico va avanzando en el sistema educativo y se lo va exponiendo sistemáticamente a parcelas de conocimiento cada vez más elevadas, ¿no? Tal vez el caso más emblemático que se me ocurre son las matemáticas, donde uno presupone que uno maneja operaciones básicas de primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Y la currícula es bien progresiva en ese sentido, ¿no? Los conocimientos que uno aprende en sexto grado presuponen que uno ya maneja todo lo que se enseñó en primero y segundo grado. Bueno, si un chico fue salteando las etapas educativas, pero no llegó al nivel de conocimiento, de rendimiento que necesita para resolver bien esos problemas de los grados previos, seguramente se va a encontrar en dificultades para seguir construyendo su sistema cognitivo prospectivamente. Perfecto, ¿no? Yo lo tomo desde mi punto de vista personal, ¿no? A mí nunca me gustaron, por ejemplo, las matemáticas, me gustaban las ciencias sociales, ¿no? Claro. Entonces, en la escuela yo andaba fenómeno en las ciencias sociales, matemáticas las tenía que estudiar, porque bueno, no tenía otra alternativa, ¿no? Claro. Y casi como que yo me acordaré de, qué sé yo, del teorema de segundo grado con dos incógnitas, alguna cosa de esa, Claro. pero muy remotamente, no me voy a acordar ahora en este momento, menos ahora que tenemos calculadora científica de sacar raíz cuadrada, ¿no? Claro, claro. Pero ¿de qué manera ayuda a que el cerebro trabaje mejor si se continúa con un ir ascendiendo en la incorporación de este tipo de elementos? No, básicamente, digamos, ninguna información que vos incorporás se incorpora en un caos Una cognitivo, escalera, ¿no? en un vacío cognitivo. Ah. Entonces, digamos, cada cosa que vos aprendés, no tiene que ser conocimiento de la escuela, ¿eh? Cada Sí, experiencia lo que nueva sea, que tenés, sí. vos eso de algún modo lo vas a anclar en conocimientos que Es tu que yo un cerebro pibe ya que juega al posee. fútbol, le enseñaron a patear de una manera, el pateado de otra, Exacto. empezó a incorporarlo después. Exacto. No, pensá, mira, yo, a ver, por mi experiencia, te llevo un ejemplo de guitarra, por ejemplo, ¿no? Pero digamos, ¿Tocar la guitarra? Sí. ¿Y por qué no la trajiste? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Otro día tenés que ir con la Otro guitarra. día venimos con la guitarra, dale. Pero Sí. pensá, por ejemplo, no, o sea, ciertas escalas, ciertas posiciones, ciertos acordes, digamos, que tal vez vos los vas a aprender más fácilmente si antes manejás ciertas mecánicas más básicas, más previas del instrumento, ¿no? Saltear esos niveles y, digamos, y hacerle y decirle a esa persona, ¿no? Que, bueno, que ya ha acreditado lo que tenía que hacer y que ya está en condiciones de comenzar esa nueva etapa de incorporación de conocimiento, tal vez sea jugarle en contra. Bueno, es decir, una sociedad que hace que se salteen ciertos aspectos de la educación, lo que va a lograr es que no estén bien las cosas en un futuro, indudablemente. Es muy posible que esa sea una consecuencia a largo plazo. Sí, claro, no puede ser de la noche a la mañana. Pero la degradación, 1, 2, 3, 5, 15, 20 años. Sí, de todos modos, a ver, yo quiero ser conservador en esto. Primero porque, como te dije, yo no he participado de ninguna investigación que haya abordado esta cuestión directamente, ni conozco ninguna investigación que haya abordado eso directamente. Pero también hay que pensar que el desarrollo de una sociedad se ve totalmente muy influenciado por lo que pasa en la escuela, pero no solamente por eso. Quiero decir con esto también, no es el conocimiento escolar, enciclopédico, el único tipo de conocimiento que a nosotros nos dota de armas, recursos para enfrentarnos a la cotidianeidad de la vida. Ahora, dado que la escuela existe, es una institución y tiene que existir, y yo estoy a favor de la educación pública, yo soy un producto de la educación pública, y bueno, pido disculpas por lo mal que estoy haciendo quedar a la educación pública con... No, pero digo... hay que pensar también esto. Si uno, por ejemplo, se pone a pensar cuántas horas de clase tiene un chico por día, saquemos los meses de vacaciones, saquemos los fines de semana, algo así como el 15, el 20%, y saquemos las horas de sueño, ¿no? O sea, pero algo así como el 15% de la vigilia del chico está inmerso en el sistema educativo. Uno dice, bueno, es mucho, pero comparativamente hay que pensar que hay un 85% del tiempo de vigilia, de conciencia de un chico en que su experiencia, su contacto con el mundo no se ve atravesado por la experiencia escolar. Con esto lo que quiero decir es que es importantísimo que los sistemas educativos se informen de las ciencias. Y ahora te puedo comentar un par de contribuciones de las neurociencias para la educación. Eso es clave, pero que tampoco me parece que es correcto reducir
la Sí, formación solo de una persona únicamente a lo escolar, Es ¿no? decir, una cosa es lo que está en la escuela, pero también lo aprendes en la calle, en tu casa, con tus amistades, en tu familia. Claro, El absolutamente. entorno es muy, muy importante. Absolutamente. Claro, Absolutamente. es tanto o más importante. Totalmente. Bueno, me ibas a decir ahora, recién me dijiste que ibas a algunas experiencias o algunos trabajos realizados por las neurociencias incluidos en el tema de la educación, por ejemplo. Bueno, mira, retomo un tema que nos quedó ahí pendiente, por ejemplo, el del bilingüismo, ¿sí? Que es un tema que a mí personalmente me interesa. Mira, durante mucho tiempo circuló el mito, debo decir, de que no había que exponer a los chicos, a los niños chicos, digamos en edades muy tempranas, a un input de dos lenguas distintas. O sea, la idea durante mucho tiempo, incluso por ejemplo en Canadá, se llegaron a imponer políticas educativas que, digamos, estigmatizaban el bilingüismo temprano. O sea, decían, no, el chico hasta tal edad no puede estar expuesto a una segunda lengua. Eso respondía a un error conceptual que suponía que cuando vos exponés a un chico tempranamente a más de una lengua, ese input de dos sistemas lingüísticos distintos lo iba a confundir. De algún modo el chico iba a tener problemas discriminando qué lengua era cuál, y que eso iba a tener retrasos en el desarrollo lingüístico de su lengua materna y en su cognición en general. Había alguna evidencia, algún estudio ya por la década del 60 y antes, que sugería que esto era así. Pero luego se comenzaron a hacer investigaciones más serias, más controladas sobre el tema, y no solamente se demostró que el bilingüismo en realidad temprano no tiene ninguna, no atenta contra el desarrollo de las habilidades intelectuales, sino que de hecho puede ser beneficioso para algunas funciones cognitivas. Hoy yo te mencionaba el caso, bueno, de memoria a corto plazo, pero el control inhibitorio también. Eso es una función que es importante, que nos permite, digamos, inhibir ciertas respuestas que no son las más relevantes para la tarea que tenemos que hacer. Esa habilidad, por ejemplo, se ve robustecida en personas bilingües en comparación con monolingües. Te cuento cómo se estudia esto en un laboratorio, por ejemplo. Mira, tal vez conozcas de la televisión o de una recorrida por internet una prueba que se llama Stroop. Esa prueba te aparecen nombres de colores escritos, ¿no? Azul, A, Z, U, L, ¿no? Los nombres escritos, y las palabras aparecen escritas en distintos colores. Entonces te aparece, por ejemplo, azul escrito en azul, rojo escrito en rojo, amarillo escrito en amarillo, y en otro bloque te aparece azul escrito en rojo, amarillo escrito en azul, rojo escrito en amarillo, ponele, ¿no? Entonces la tarea es, yo te digo, bueno, ¿ves esa palabra? Bueno, decime el color en que está escrita. Y vas a ver que si haces ese ejercicio, te vas a encontrar cuando yo te digo, decime en qué color está escrito azul. Sí. Azul está escrito en amarillo. Automáticamente vos tendés a decir azul. Claro, porque ya lo tenés. Porque la lectura, el proceso de lectura es automático, claro, es balístico. Claro. Es como que tu cerebro dice, hay una palabra, hay que leerla. Hay una decisión ahí. Exacto. Tenés que, azul, no. Exacto. Sí, entonces, ¿cómo era aquella frase? Decime, yema, yema. Y al final le preguntaba cómo se llama la clara del huevo, yema. Claro. Exacto. No, es más o menos así. Una cosa así. Entonces vos tenés ¿qué haces? ¿Qué tiene que hacer tu cerebro para poder cumplir bien la tarea de decir el color, Sí. ¿no? Y no el nombre del color? Tenés que inhibir, apagar ese sistema cognitivo que quiere nombrar el color. Para eso tenés que utilizar un sistema que se llama control inhibitorio, que depende sobre todo de la corteza prefrontal. Y lo que se ve, si uno compara el éxito que tienen las personas bilingües en esta tarea versus el éxito de las personas monolingües y el tiempo que tardan en dar las respuestas correctas, los bilingües ganan sistemáticamente. Es un consejo. Si alguien nos está escuchando y tiene la posibilidad que en su casa los chicos aprendan otro idioma, que aparte del español, el inglés, el alemán, el ruso, lo que sea, tal vez el idioma originario de la familia, que alguno en la casa lo tiene. Es bueno que sí, se lo vaya absolutamente. a partir de, digamos, del nacimiento. Absolutamente, Sí. pero absolutamente, sí. Aparte, como profesor de lenguas extranjeras, no te podría decir otra cosa, pero desde las neurociencias te puedo decir que sí, que hay ventajas cognitivas. Incluso hay una línea de investigación reciente que yo querría tomar con cautela, pero hay indicios
de que las personas bilingües, en comparación con las monolingües, tienen una especie de protección, lo que se llama reserva cognitiva, y que, por ejemplo, entre otras cosas, demoraría la presencia, la manifestación de síntomas de Alzheimer, por ejemplo. Todo un tema del Alzheimer, ¿no? Totalmente, es la enfermedad neurodegenerativa más prevalente del mundo. Cada vez ¿Viene avanzando? Viene ¿O avanzando. nos vamos enterando más rápido que No, la viene gente? avanzando, no, viene avanzando, ¿Y definitivamente. ¿Hay alguna razón científica, física que...? A ver, hay distintos factores de riesgo que están... Pero por un lado tenemos condicionantes genéticos, digamos, ¿no? Por ejemplo, una alteración de penicilina, digamos, es una causa de Alzheimer, digamos, genética incluso, ¿no? Ahora, hay factores de riesgo que uno lo pueden predisponer más a desarrollar un cuadro, una demencia como el Alzheimer, ¿no? El sedentarismo, fumar, la mala alimentación, la falta de sueño, ¿no? Y lo que uno podría pensar, tal vez, de hecho hay investigaciones que sugieren que esto es así, es que ha habido avances en la sociedad, avances de tipo tecnológico y cultural, que hacen que las personas en general estén más expuestas a estos factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, que El sueño, por ejemplo, la cantidad y la calidad de sueño. Vos pensás hace... cuando uno era chico, hace mucho de esto, ¿no? Vos tenés que tener 8 horas para dormir, 8 Claro. horas para trabajar y 8 horas para descansar. Claro. A medida que va pasando el tiempo, necesitas menos horas para dormir. Eh, Ahora, perdón. Dormir Una menos cosa- horas. Claro. La cuestión es así. ¿Cuántas horas estoy en la cama o cuántas horas duermo? Por ahí pasa la pregunta. Porque hay gente que dice, Claro. yo me acuesto temprano, duermo 4 horas y después estoy con los ojos como huevo frito. Claro. No puedo dormir, pero estoy descansado. Claro. ¿Qué pasa con eso? A ver, ¿Se necesitan más horas, menos horas, a medida que van pasando los años? ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque tenemos mucha audiencia mayor en nuestro programa. claro. Nos vienen escuchando desde que eran jóvenes, desde que tenían 20 años, saca la cuenta, tenemos 45 años de programa. Tiene Claro, 60 claro, y claro, pico. claro. Tiene 60 Los has acompañado durante toda la vida. Tiene 60 y pico. Somos todos grandes, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es muy común que uno se encuentra con gente, no, yo duermo 5 horas, 4 horas, o por ahí duermo 4 horas, 3 horas, me despierto, doy una vuelta y me duermo otra vez. Que se descansa, se duerme. ¿Cómo lo ven ustedes desde la neurociencia esto? Mira, para responder a tu pregunta, retomo un punto que me quedó ahí pendiente, ¿no? Vos pensás históricamente, a ver, los ciclos de sueño del ser humano están determinados biológicamente. Tiene que ver básicamente con cuántas horas de sol y de penumbra tenemos, digamos, y biológicamente hay procesos que dependen de estructuras cerebrales que no viene al caso de mencionar, pero digamos el núcleo supraclasmático y ciertas sustancias químicas como la melatonina, digamos, ¿no? Que biológicamente imponen un ritmo de sueño al ser humano. Si uno se pone a pensar, ha habido una invención humana, una creación tecnológica humana, no de la naturaleza, que ha cambiado esos hábitos más bien naturales de sueño, y ha sido la luz eléctrica, la luz artificial, ¿no? Hay estudios que muestran que la cantidad de horas de sueño que en promedio tenía la población antes de la invención de la luz artificial, ahora ha ido cayendo, ¿no? Nosotros dormimos 2 Menos horas. horas. Sí, dormimos más o menos algo así como 2 horas menos de lo que se dormía Cuando no estaba la luz eléctrica. Exactamente. Ahora que me decís esto, estaba pensando, por ejemplo, hay lugares donde te hacen creer que está siempre de noche y con muchas luces, en Las Vegas, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces vos entrás a esos lugares a lo mejor a las 7 de la mañana y no sabés qué hora es cuando vas pasando de un hotel a otro. Claro. Eso está estudiado perfectamente para que la gente pierda Bueno, la sí. noción de dónde está parado. La noción de dónde está parado. Fíjate también qué lugares mencionás, ¿no? Nah. Una Por eso- una por eso- observación. por eso mira, lo puse muy contundente esto por no, esto. no. Una observación al pasar, digamos, que nada que ver con las neurociencias, Sí. así digamos, de ciudadano común. Sí. ¿Has encontrado algún reloj en un casino? Bueno, por eso. Por ejemplo, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, responde a políticas que incentivan el juego, Pero ¿no? eso también lo estudian.
A ver, hay estudios, por ejemplo, sobre las consecuencias de la privación de sueño, ¿sí? Y una cosa es, uno a lo mejor piensa, bueno, si yo me paso 3 días despierto, ¿no? Trabajando sin descansar, bueno, después agarro y al cuarto día agarro y duermo 2 días seguidos. Eso es falso. No se puede dormir. Vas a dormir 2 horitas más de lo que dormís normalmente. Digamos, los ciclos circadianos, digamos, no quiero traer términos técnicos, ¿no? Sí, pero, sí, la noche, la luz y la noche. Claro, digamos, los ciclos biológicos, digamos, sí. del organismo, digamos, se estabilizan más prontamente. Ahora, si vos exponés a una persona sostenidamente a privación de sueño durante varios días, las personas terminan desarrollando cuadros psicóticos, empiezan a tener alucinaciones, claro, bueno, paranoia. ha habido torturas de esa naturaleza. Absolutamente. Sí. Y no solamente, mira, vos pensás también que hay distintas formas de dormir y distintos patrones de sueño. Hasta hace unos cuantos siglos se dormía bifásicamente. ¿Qué es esto? Bifásica se dormía 2 veces por día, básicamente, 2 veces por noche. O sea, había un primer sueño en el cual la gente tal vez se acostaba a las 9, 10 de la noche, dormía unas 4 horas, se despertaban, tenían reuniones, charlaban, fumaban. Según dicen algunos estudios antropológicos, era una hora muy prolífica para las relaciones sexuales, y luego volvían a dormir otras 3 horas, por ejemplo. Y así era la rutina de sueño nocturno. De hecho, hay antecedentes en la literatura de esto. Uno puede encontrar que se habla del primer sueño y del segundo sueño en el Quijote, en el poema del Mío Cid y demás. Nosotros ahora vivimos estamos en un modo monofásico, es decir, dormimos de un tirón, una sola fase de sueño, una sola etapa de sueño. Y la cantidad de sueño es importante incluso para la educación, digamos. El sueño tiene distintas etapas y el cuerpo de la persona dormida no es exactamente la misma persona cuando uno está despierto. Biológicamente, corporalmente, tu nivel de actividad física es distinto. Hay una primera etapa en el sueño en la cual todavía tenés algunos espasmos, digamos, en el movimiento, te das vuelta, y después hay una etapa de sueño profundo en la cual entras como un estado de parálisis total, ¿no? Esta etapa de sueño REM, o de MOR, se llama, movimientos oculares rápidos. Si uno ve a una persona en ese momento, vas a ver que tus ojos van a estar así como moviéndose muy rápidamente, inconscientemente, ¿sí? Ahí es donde posiblemente estés comenzando a construir la experiencia del sueño, y son etapas que son claves que se consoliden bien, porque es durante el sueño que el cerebro consolida la información que ha procesado durante el día. Por ejemplo, mira, hablando de consecuencias educativas, eso lo tenemos muy bien estudiado en modelos animales, en ratas, por ejemplo, y también en algunas experiencias con humanos. Si vos comparás el rendimiento cognitivo, intelectual de un chico cuando vos le enseñás una cosa y después lo evaluás inmediatamente, o lo evaluás al día siguiente sin que el chico haya dormido, o lo evaluás al día siguiente dándole un buen periodo de sueño, ¿no? Las 7-8 horas que necesita para atravesar todas las etapas de sueño, el rendimiento es mucho mejor cuando el chico durmió y consolidó sus etapas de sueño. Pensando en implicancias prácticas de esto, pensar ¿no? Lo que nos ha pasado y lo que le pasa a 1.000 millones de estudiantes hoy por hoy. Tengo un examen mañana, ¿no? ¿Qué hago? Me quedo toda la noche despierto, no sigo de largo, sí. me bajo 2 litros de café y voy a la mesa, y voy derecho a la mesa, o agarro, estudio y me pego una buena dormida y después me despierto y voy así. Vas a estar siendo más consistente con la forma de funcionamiento de tu cerebro si pegas una buena dormida antes de ir a rendir el examen que si te mandás de una. Básicamente porque hay tiempos biológicos. Estás más descansado. Sí, claro. Que es fundamental. Y ese descanso tiene correlatos biológicos. El tipo de sinapsis que se establecen, la posibilidad de que se establezcan lo que se llama potenciación a largo plazo entre las neuronas, que se liberen ciertos transmisores y que esa información quede más o menos establemente codificada, digamos, en tu cerebro, depende, entre otras cosas, pero muy crucialmente, de cómo estás durmiendo. ¿Para qué habremos tomado tanto litro de café? Ahora a los 70 y pico de años me vengo a enterar de esto yo. ¿Vos te parece? Pero qué rico que es, ¿eh? Claro, sí, es rico, sí. Estábamos comentando en un momento dado que tenemos por audiencia personas mayores, ¿no? Claro. Recién hablaste de un chico, 7-8 horas. ¿Ese es el periodo que tiene que dormir una persona mayor también? ¿O descansar? Porque a veces dormir no es descansar, ¿no? A veces dormir no es descansar. A veces dormir no es descansar, cierto. Y hablábamos del avance de la tecnología.
el hecho de que tengas, por ejemplo, un televisor prendido, un celular que está emanando ondas de distintas frecuencias y una lucecita que está continuamente titilando al lado en tu mesa de luz, ¿no? Son distintos factores que alteran y modifican la calidad de tu sueño. Entonces, digamos, claro, una cosa es dormir, otra cosa es con qué calidad dormís, ¿no? Yo no soy un experto en sueños, se lo quiero decir, pero les recomiendo... Pero ustedes han, seguramente en tu tarea, Adolfo, han trabajado sobre este particular. Uno se va informando. Claro, vas teniendo información, claro, mucho más por que supuesto. todos nosotros, ¿no? Mira, este libro que te traje acá, ¿qué son las neurociencias?, que escribí con mi colega y amigo Agustín Ibáñez, que es el director del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias. Esto es de Editorial Paidós. De Editorial Paidós. Sí. Bueno, este libro pertenece a una colección de libros de divulgación de conocimiento científico. Es la colección ¿Qué? Hay un libro que es interesante en este sentido, que es el libro ¿Qué es el sueño?, que lo escribió un científico argentino brillante, que es el doctor Daniel Cardinali, y que se especializa en el sueño. Y una de las cosas que refiere en ese libro, por ejemplo, es que hay ciertos hay promedios de sueño que van cambiando en la vida, a lo largo de la vida, ¿no? Por ejemplo, un bebé en la infancia temprana puede dormir hasta 12, 14 horas diarias. Luego, cuando va entrando en la infancia tardía, esa cantidad de sueño disminuye. Tenemos un pico culturalmente, digamos, mucho más reducido de sueño en toda la vida adulta. Y luego, en la vejez, si uno más o menos... con estudios estadísticos basados en cuestionarios, entrevistas y demás, lo que observa es que las personas mayores, digamos, empiezan a aumentar la cantidad de sueño. Básicamente la recomendación, digamos, en este sentido es dormir lo que el cuerpo pide y en la menor cantidad de presencia de estímulos que puedan ser disruptivos para el sueño. Acostarse y tener un televisor encendido no es bueno. No. ¿Tener un libro es bueno? Si vos leer un poco, que es una tarea mecánica, te ayuda a entrar en el estado de somnolencia, fantástico. Eso no sería un problema. El celular en la mesa de luz es una locura. Sería mejor apagarlo. Yo, así como te digo estas cosas, digo que son pocas las que llevo a la práctica. Yo soy un muy mal ejecutor de estas cosas que sé. A mí me pasa lo mismo. Claro. Pues sí, por ahí te despertás y te digo, por ahí, si es las 4 de la mañana no me puedo dormir, agarrás el libro o prendés el televisor. Y por eso te decía, viste, que hay avances culturales, tecnológicos, que va cambiando pueden ser, todo, que tal vez, de hecho, se asocian con estos cambios generacionales que vemos en la prevalencia del Alzheimer, por ejemplo, y otras patologías. La televisión ya ha llegado hace unos cuantos años a la vida de la humanidad, ¿no? Si fuera tan desastroso, ya estaríamos todos muertos. Indudablemente, como vos comentabas hace un rato, Adolfo, en la época del Mío Cid, en la época del Quijote, a medianoche se mandaban unos jueguitos bárbaros. Claro. Bueno, hoy no hay tiempo. Claro. No, bueno, pero es interesante pensar esto, ¿no? Que, bueno. A ver, nuestra vida en gran medida depende de lo que el cerebro nos permite hacer y de cómo tratamos a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro no es un órgano que está encapsulado en la cabeza y es ajeno a lo que pasa a su alrededor. Todo lo contrario. Nuestro cerebro es, si querés, es el vórtice, es el punto de encuentro de todas las experiencias que tenemos alrededor. Todo lo que pasa alrededor lo metemos acá Todo lo adentro. que pasa alrededor, seas consciente o no, Claro. y eso es lo más importante, porque las mayores influencias que tiene su cerebro son inconscientes. Tu cerebro se ve afectado por aquellas cosas que incluso vos no sabés. Claro, que muchas lo veces a lo afectaron. mejor en un momento dado te pasa alguna cosa y dices, ¿de dónde salió? Era exógeno, aparentemente. Exacto. Pero no. Exacto. Escúchame, acá en qué son las neurociencias, que ya están en las librerías, por supuesto. Sí, ya están en las librerías y ahora vamos a comenzar con presentaciones y demás. ¿Van a Sí. presentarlo ahora? Vamos a hacer una primera presentación en Mendoza, Ajá. el 1 de Ustedes trabajan en octubre. Mendoza también, ¿no? Yo trabajo en Mendoza, sí. Soy profesor adjunto en la Facultad de Educación de la Universidad de Cuyo, en Mendoza. Vamos a hacer una jornada justo de neurociencias y educación el 1 de octubre
y en el contexto de esa jornada ya tenemos arriba de 800 inscriptos, estamos muy entusiasmados. Vamos a presentar, va a ser la primera presentación oficial del libro y luego vamos a hacer otras en Buenos Aires y en distintas provincias, incluso acá en Mar del Plata. Bueno, avisanos cuando lo presenten, así lo conocemos a Agustín también. Seguro, sí, por supuesto, por supuesto. Adolfo, le mandamos un abrazo, Agustín. Adolfo, ¿Agustín también es de Mar del Plata? Agustín es sanjuanino, pero vive en Buenos Aires. Él es el director del laboratorio. Igual es un trotamundos total, se la pasa viajando. En este momento está en Colombia, por ejemplo. Vos has hecho trabajo en Suiza también, ¿no? No directamente. ¿Has tenido relaciones con...? Sí, a ver, sí. A eso me refiero. Tengo la oportunidad de colaborar en proyectos de investigación en distintos países. Ahora, por ejemplo, estoy colaborando con gente de Australia en un estudio sobre dislexia y recuperación de la dislexia. Con gente de Praga tenemos una colaboración para estudiar fenómenos del bilingüismo y el plurilingüismo. Y tenemos una colaboración muy fructífera con gente de Colombia, con la cual estamos estudiando el lenguaje en pacientes con Parkinson. Y eso es una de las apuestas fuertes que tenemos en el laboratorio, la posibilidad de desarrollar una técnica basada en el procesamiento lingüístico que nos permita detectar una enfermedad motora como el Parkinson tempranamente. Si querés te cuento un poquito cómo es esa línea de investigación que me parece que es muy interesante. Sí, claro. Mira, básicamente las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como el Parkinson, uno ve que se manifiestan tal vez a los 55, 60 años, el paciente comienza a tener los signos típicos de esa enfermedad, ¿no? En el caso del Parkinson, uno puede comenzar a ver los temblores típicos, ¿no?, de distintas partes del cuerpo, los movimientos lentos, la rigidez y demás. Ahora, ese proceso, la razón por la que pasa eso es porque el cerebro, ciertas estructuras del cerebro se han ido atrofiando. Pero la atrofia del cerebro, cuando el paciente a los 58 años comienza con esa manifestación, el proceso de atrofia del cerebro comenzó 15 o 20 años antes. Paulatinamente. Se manifiesta después. Y se manifiesta después, pero hay un proceso que progresivamente va afectando cada vez más al cerebro. Entonces, una de las grandes apuestas y los grandes desafíos de la ciencia actualmente es lograr encontrar lo que se llaman marcadores tempranos. ¿Qué es eso? Índices, señales que a vos te permitan decir, hey, esta persona, este cerebro, ya está atravesando un proceso de deterioro que eventualmente va a redundar en Parkinson, por ejemplo. Es decir, ustedes con esto ya pueden de alguna manera anticipar lo que va a pasar. ¿Puede esos trabajos que están haciendo hoy día, estos estudios, ralentar el avance o todavía están en por ahora, prioritariamente? A ver, por ahora lo que tenemos son varios estudios con resultados alentadores en ese sentido, pero es prematuro por ahora decir que ya tenemos un indicio temprano. Pero te cuento, lo interesante es cómo llegar a eso. Durante mucho tiempo, las teorías lingüísticas sobre cómo se organiza el lenguaje en nuestro cerebro pensaban que las palabras, por ejemplo, el significado de las palabras estaba flotando en el cerebro en ciertas áreas, en ciertos circuitos que no tenían nada que ver con otros sistemas cognitivos. Entonces, por ejemplo, que cuando uno comprende la palabra agarrar, saltar, patear, ¿no? Los circuitos cerebrales que se activan son propios del significado de la palabra. ¿Qué pasa? Ahora tenemos un montón de evidencia de que eso no es así. Cuando yo te digo a vos la palabra saltar, o te digo Juan pateó, Juan caminó, o digamos expresiones de ese tipo, parte de los circuitos cerebrales que se activan y que te permiten a vos comprender esa palabra, saltar, caminar, agarrar, son los mismos que se activan cuando vos saltás, caminás y agarrás. ¿Me explico? Sí. Entonces, el conocimiento lingüístico, en parte, está enraizado, digamos, se apoya en estructuras cerebrales que sirven a otras funciones, que no son lingüísticas en sí. Lo que estamos aprovechando nosotros es esa combinación, esa integración que hace el cerebro para estudiar el procesamiento lingüístico en pacientes de Parkinson. Te cuento cómo es una prueba típica que utilizamos. Le presentamos a los pacientes, primero lo hacemos con personas normales. Entonces yo te presento a vos oraciones, todas las cuales terminan con un verbo, y ese verbo denota acciones manuales, ¿no? Como por ejemplo agarrar, firmar, lanzar, tocar, martillar, ¿no? Bueno, ahora algunas de esas oraciones terminan con verbos que denotan acción de mano abierta, como saludar, acariciar.
Y otras oraciones terminan con verbos que denotan acciones de mano cerrada, como golpear, martillar, ¿no? Bueno, entonces le pedimos a las personas que les damos un botón grande y les decimos, en cuanto termina la oración, presiona el botón si la oración te parece que tuvo sentido. Una vuelta les decimos que aprieten el botón con la mano abierta. Sí. Y otra vuelta les decimos que lo hagan con la mano cerrada. Esto genera condiciones compatibles e incompatibles. En un momento las personas van a estar respondiendo los verbos de mano abierta, como saludar, con la mano abierta, y en otros con la mano cerrada, y así. En personas normales que no tienen ninguna enfermedad cerebral, lo que encontrás es que las condiciones compatibles, cuando vos presionás el botón con la mano abierta ante un verbo de mano abierta, lo haces mucho más rápido que cuando la condición es incompatible. Eso es sistemático, lo hemos replicado en muchos estudios. Ahora, ¿qué pasa en cerebros que tienen enfermedad motora, como Parkinson, como Huntington? Esa facilitación, esa mayor velocidad de respuesta cuando hay coincidencia, desaparece, no está. Entonces, lo interesante es que esto sucede incluso en etapas muy tempranas de la enfermedad, y tenemos un estudio que hicimos en el que observamos este mismo deterioro, no solamente en los pacientes, sino en los hijos de los pacientes, que todavía no tienen ninguna manifestación clínica. Entonces, eso nos alienta a pensar que podemos tener en esta prueba de la mano, ¿no? que vincula procesamiento motor con el movimiento de la mano y procesamiento lingüístico, podemos tener una prueba que nos puede ayudar a detectar, antes de que haya manifestación clínica, una incipiente patología motora. Todo esto en el cerebro. Todo esto ahora tengo que ir a las noticias, porque el cerebro me dice que hasta las 4 de la tarde la Negra Luca tiene que traer las noticias. Yo no quiero que te vayas, te quiero hacer una pregunta, si me la podés responder, y si no, después te despedimos igual. ¿Por qué un tartamudo? ¿Puede ser? Dale, ¿cómo no? Bueno, nos agradecen por la nota, hemos recibido algunos mensajes vía internet, uno desde Denver, ¿verdad? De Colorado, dice, hace 40 años que vivo en Estados Unidos y jamás soñé en inglés. No se pudo sacar el argentino de encima. Claro. Le agradecemos que nos esté escuchando desde allá, ¿no? A través de internet. La pregunta era, los tartamudos. Una cosa, yo tenía un compañero que es muy conocido, fue relator de fútbol en Buenos Aires, con muchísimo éxito, ¿no? Y trabajaba con Pivot, me acuerdo, Pivot en el deporte, un programa famoso, vos no habías nacido. Íbamos a hacer las carreras de Balcarce, íbamos a la estación Sarte. Bueno, y estaba ahí, él. Y bueno, ahora va a salir, primero, ¿qué vamos ahora, no? Y entonces se encendía la cámara, luz roja, señores, buenas tardes, aquí estamos, vamos. Era impresionante. ¿Sabés cómo se llama ese hombre? De Chillo Arayo. Que o sea, frente a cámaras, el tipo, hablando con vos, era tremendo, relatando fútbol, una maravilla. Entonces, ¿cómo es el tema de los tartamudos? Te lo pregunto a vos porque vos estás con el tema del lenguaje, por eso. Es curioso el caso que comentás, digamos. Lo primero que hay que entender es que la tartamudez, digamos, es lo que se considera un trastorno periférico del lenguaje. Es distinto de la afasia, por ejemplo. El tartamudo, digamos, no es que tiene problemas, digamos, a nivel gramatical, sintáctico, o que no conoce las palabras, o no recuerda las palabras, o no encuentra las palabras, o que conjuga mal los verbos. No va por ese lado. Tiene que ver, digamos, con las etapas últimas de la producción lingüística, donde uno tiene que activar estructuras motoras para mover, coordinar lo que se llaman los efectores, la mandíbula, la lengua, ¿no? Y hacer los movimientos que después generan los sonidos del habla. Cada idioma tiene lo suyo también, porque exactamente. Hay idiomas que no pueden pronunciar la R, por ejemplo. Claro, exactamente. Y bueno, digamos, en ese sentido lo que tenemos es una afección que puede tener base cerebral o no necesariamente los casos de tartamudez responden a una afección cerebral, puede ser una afección más motora, ya a nivel de los músculos, ¿no? Lo que es interesante del caso que mencionás es esto, como ante la motivación y la presión que ejerce, ¿no? Que lo pongan ahí ante la mirada, ¿no? de los espectadores, sí. ¿no? Eso es interesante. Vos sabés que hay, primero, o sea, el cuerpo humano, el organismo humano tiene un montón de mecanismos que digamos, le dan como un influjo de funcionalidad extra en situaciones apremiantes, ¿no? Y esto, incluso hay estudios que demuestran lo que se llama
el boost del actor. Hay actores, por ejemplo, que están muy mal de salud, por ejemplo, tienen una fiebre tremenda, una gripe, y al momento de ir al escenario, su organismo logra un estado de homeostasis, de equilibrio, que le permite hacer la tarea. Y lo interesante de esto es que el cerebro es un órgano adaptativo, es un órgano que continuamente va entendiendo cuáles son las necesidades del entorno, va prediciendo qué es lo que se espera de él, va prediciendo sus propios estados. Eso es interesante. El cerebro trata de anticipar cómo tiene que ser y cómo debe organizarse su función a futuro, y nos permite muchas veces llevar a cabo tareas que en ciertas circunstancias las llevamos a cabo y en otras no. Hay estudios también sobre casos en los que ciertas madres, por ejemplo, cuando sus hijos se encuentran en una situación extrema de peligro, logran una fuerza que excede su fuerza cotidiana, ¿no? Y son capaces tal vez de dar vuelta a un auto, cosa que no podrían hacer si vos a una madre la parás en la plaza ahora y decís, da vuelta a ese auto. Yo me quedaría, digamos, tomaría eso como disparador de esta reflexión, ¿no? De lo plástico y lo adaptativo que es el cerebro, cómo puede autorregular sus funciones y su relación con el cuerpo según los constreñimientos que hay de la situación del entorno. Qué fantástico el cerebro, ¿no? Es fantástico, es tan fantástico que se puede asombrar de cuán fantástico es. ¿Qué son las neurociencias? Así se titula este libro de Agustín Ibáñez y Adolfo Mariano García, que está con nosotros. Esto lo publicó Editorial País 2, y en la contratapa hay un comentario fantástico. Dice: Agustín y Adolfo no solo tuvieron la visión de que los neurocientíficos deben aproximar su labor a toda la gente, también supieron cómo hacerlo. ¿Sabéis quién firma esto? El doctor Facundo Manes, que casualmente está en Mar del Plata a estas horas, ¿no? 4:30 comienza. Está en el teatro. Sí. Pura coincidencia, ¿eh? Sí. No, bueno, muchas gracias por tu visita. Espero que se repita, ya estás en el barrio. Claro. Porque trabajás en Mendoza, venís. Mi cerebro me dice, traerá vino la próxima. Te agradezco muchísimo. Y nos gustaría conocer a tu compañero de andanzas, Agustín, ¿no? Sin duda, sin duda. Mirá, estamos planeando una presentación del libro en Mar del Plata, tal vez para noviembre. Así que, si te parece, podría ser una buena ocasión, perfecto, aprovechando la visita de Agustín, para que nos reunamos los tres y charlemos un poco más. Nos gustaría muchísimo. Y digo, no leo toda la currícula y todas las distinciones que ha obtenido a lo largo del tiempo Adolfo Martín García, porque no terminamos el programa hoy, ¿no? Es impresionante la cantidad de distinciones, ¿no? La más linda debe ser la de tu pueblo, ¿no? Sí. Que embarcarse, te distinguieron en más de una oportunidad, ¿no? Sí. Es muy lindo y bueno, nada, digamos, hay gente en Balcarce que también de distintos medios que se toma el trabajo, la molestia de difundir un poco lo que hago y lo que hacemos con el equipo de laboratorio. Y nada, la verdad que es un gusto, porque digamos es importante que el conocimiento científico circule, que llegue a la gente, ¿no? Esto, que no quede para los científicos nada más. En ese sentido, qué interesante lo que dice Manes acá, ¿no? Aproximar su labor a toda la gente, es decir, yo tomo el libro y puedo entenderlo. Exacto. Que no es para solamente entendidos. Para nada. ¿Qué son las neurociencias? Es un libro para el lector general. Es un libro para que aquel que no sabe nada del cerebro, nada de neurociencias, nada de psicología... Hasta con Maquiavelo se meten. Nos metemos un poquito acá con Nicolás, sí. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Este es un libro para el público general, para aquellos... no, ahora se está hablando tanto de las neurociencias, claro, ¿no? Hay lo que se llama un neuroboom, sí, lo cual tiene sus aristas positivas y negativas. Pero bueno, esto es un intento por parte de Agustín y mío, digamos, de compartir de un modo ameno, divertido, entretenido e informativo qué son las neurociencias, compartiendo algunos de nuestros propios experimentos también. Doy vuelta a las hojas y pues dice B4, buque tocado, B5, buque tocado, B6, buque hundido. ¿Te acordás cuando jugó la batalla naval? Deben haber hecho algún estudio con la batalla naval, pero lo dejamos para otro día. Lo dejamos para otro día, de verdad, te agradezco mucho. No, te agradezco, Adolfo, muchas gracias. Al contrario. Adolfo García nos trajo este libro de Editorial País 2, que lo ha realizado junto con Agustín Ibáñez, que se llama ¿Qué son las neurociencias? Lo van a presentar oficialmente, porque ya están en las librerías. Ya están en las librerías, sí. Así que invitamos a todos a que se acerquen y se lleven un ejemplar. Cuando sea la presentación, los espero por acá. Fantástico, será un gusto. Gracias. Al contrario. Muy amable.
Siempre es bueno tener a mano jabón 6M, delicado con las prendas, rendidor. Solo 6M tiene 300